No sé por qué. Qué raro. No me deja. No tengo, no sé por qué. A ver, te voy a poner a ti, si de casualidad. Estamos un ingeniero en computación, hermana. Sí, hermano, de verdad, a ver si hay uno, porque no puedo creer. Ah, sí, hermano. Ok, sí. Muchísimas gracias, hermano. Sí, qué raro, porque ahora no tengo, no creo que nos hayan bajado, no sé. Pero bueno, ok. Entonces, si quieren, empezamos con el hermano Tulio. No es porque sea mi esposo, sino en la forma que, en el orden que fueron llegando. Sí, entonces si quieres, te damos, deja que te dé permiso y ya. Ok, ya. Pues, digamos, hice 20 láminas, voy a tratar de ir rápido, son breves, no me voy a detener en todos los textos. Creo que está desactivado su micrófono. Ya, ahí me escuchan. Okay, perdón. Ok, bueno, me estaban oyendo por el micrófono de mi esposa, por eso se oía muy lejos. Ok, bueno, como a manera de introducción, quiero comentarles que este libro a mí me impacta en el sentido de que pues, nos está dando herramientas para algo, en un tema más bien que yo ya venía pensando hace mucho tiempo. Cuando nosotros hicimos la licenciatura ahí en el seminario, pues vinieron materias en donde veíamos de eclesiología y de misiones y muchos temas de esos. Y conforme los íbamos viendo, yo me daba cuenta que, o yo comparaba, pues, y decía, eso no lo estamos viviendo en nuestra iglesia, ¿no? Ese es un hueco que teníamos. Entonces, yo llegué a preguntar parte de las cosas que van a ver en las siguientes láminas y pues me quedé un poco sorprendido de que al menos en esa congregación hay muchas personas, muchos asistentes, miembros que no saben bien a qué van. O sea, tienen el hábito de ir al culto, tienen el hábito de adorar, pero cuando se les pregunta, una de las preguntas típicas que menciona el autor del libro, pues realmente a lo mejor 9 de cada 10 no tienen una respuesta acertada. Es por una parte, ¿no? Y por otra parte, lo que vamos a ver aquí es qué pasa con los nuevos creyentes que se van incorporando a iglesias que son cristianas, ¿no? Entonces, déjenme, me voy a mover a la siguiente. Ok. Eh, una de las cuestiones que yo quería ilustrar es cómo está impactando la iglesia de nosotros, al mundo en general, o a la sociedad, o al lugar en el que está enclavado. Vamos a pensar al menos en el lugar en el que estamos. Y dice el Aberton que vivimos en un mundo de turbulencia en donde la gente espera acción, ¿no? Quiere ver acción y que mejoren las cosas. Más que ideas, necesitamos acciones que alivien y renueven las situaciones de esta sociedad. Y yo tomo esto como base para pensar o tratar de explicar si estamos cumpliendo los objetivos que la iglesia debe de tener, ¿no? Si la iglesia, como dice ahí la lámina, está contribuyendo a este cambio, porque si la iglesia solamente sobrelleva las cosas de la sociedad, pues algo está pasando, que no estamos siendo la luz del mundo, como dice el libro. Y precisamente en lo que yo les platicaba al inicio, durante muchos años, especialmente en el tiempo que estuvimos en el seminario, yo traía estas ideas en mente, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como iglesia, no? Que debemos de crecer en número o crecer espiritualmente. Y yo creo que son ideas que se plantean muchos pastores durante su ministerio. Me parece entonces que lo que expone el Aberton nos trae ideas frescas y una justificación acerca de por qué debemos de pensar en esto. Laverton plantea en su primer capítulo estas preguntas, ¿no? Que yo creo que muchos hemos escuchado, al menos yo sí he estado presente en alguna medida en lugares en donde pues las personas las expresan, ¿no? Y creo que son preguntas generales para toda la humanidad. Alguna vez una persona con quien hablaba de esto me dijo, al menos tú sí sabes a qué viniste a este mundo, pero yo no.
Y me dejó impactado porque yo dije, bueno, yo nunca le he dicho que ya sé a qué vine a este mundo, pero yo creo que ellos ven en nosotros algo, una certeza, una seguridad, algo, como quieran llamarle. Pero son preguntas que la gente realmente tiene, no son metafóricas, no están en un libro nada más ahí planteadas. Las personas sí las tienen. Ahora, a mí lo que me llama la atención es lo que les había eh, comentado, de que cuando hacemos estas preguntas a nuestras congregaciones, 9 de cada 10 personas no dan una respuesta correcta y me llama más la atención que son personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Entonces, creo que nuestras iglesias deberían de tener en claro qué hemos de ser como iglesia, ¿no? ¿Para qué asistimos al templo? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Cuando yo he preguntado esto, como les decía, 9 de cada 10 o 1 de cada 20, sin exagerar, da una respuesta correcta. Y solamente unas poquitas relacionan su respuesta con el ser discípulo o con seguir a Cristo, que ese es el tema que nos plantea en parte Laverton. Entonces le llamo yo esto la falta de claridad. ¿A qué vamos? Y lo planteo en primera persona. Eso me ha tocado vivirlo en la congregación en la que estamos. También plantea Laverton que debemos de florecer. Y creo, y por eso he puesto en negritas o más amplia la letra, esta frase que propone, ¿no? Dios desea que la gente florezca. Y podríamos pensar en muchas definiciones de florecer, ¿no? Pero quizá yéndonos a la más simple es que Dios quiere que nosotros tengamos todo ese potencial que tuvimos antes del pecado, que seamos las personas agradables a Él. Eso sería florecer. Pero me gustaría plantear esto porque lo vi en otra cuestión que me tocó experimentar. Florecer es pasar de un estado sin flores a uno con flores. Es decir, a un estado donde no había belleza, a uno en donde hay una belleza especial. Y quisiera platicarles esta anécdota que va muy relacionada con esto. Hace algunos años llevé un curso en el trabajo y llegó una persona y que escribía, y su nombre se llama Jerry Lou Johnson Herman, y planteaba algo similar a lo que nos dice Laverton. Y empezó ella a decirnos que a veces nosotros estamos tan metidos en el trabajo que estamos, y ella lo ejemplificaba así, como en un salón de baile, nosotros somos partícipes del baile, y como lo planteaba con sus láminas, imagínense un baile de esos que hemos visto en las películas, a lo mejor de la corte francesa, con personas que están vestidas con alguna ropa extravagante y que están bailando cosas del siglo octavo, perdón, decimoctavo, decimonoveno. Y planteaba esta persona que a veces estamos tan metidos en el trabajo que tenemos que salirnos e irnos a lo mejor a la altura para ver desde lejos cómo es que están sucediendo las cosas. Y ella le llamaba subirse a la torre de marfil. Y yo ubiqué esto más o menos como en un partido de fútbol. Cuando uno está en la cancha se ve el partido de una manera, pero si usted está sentado a la mitad del estadio en una tribuna un poco alta, pues el partido se ve de otra. Jerry Lou empezó a ilustrarnos acerca de muchas cosas de liderazgo que no tenían nada que ver con iglesia, al menos hasta ese momento a mí me lo parecía. Y en algún momento hizo esta comparación de llevarnos de ser un gusanito a transformarnos en una mariposa. Y siguió dando muchos ejemplos acerca de eso en el liderazgo. Ya terminado el curso tuvimos una oportunidad de cenar las personas que estábamos en el grupo y yo le comenté que pues me parecía que esos ejemplos pues iban muy de la mano de enseñanzas cristianas. Ella ya es una persona mayor y se volteó a mí y me dijo que había sido parte, y ahorita se me está yendo el nombre, pero espero que mi esposa me ayude, de los coros de Billy Graham. Entonces yo entonces entendí que en mucho de su mensaje de transformación, de que tenemos que ser personas distintas para tener un liderazgo diferente, para florecer en la sociedad, es porque Dios quiere que tengamos esa transformación. Ahora, apoyados en los versículos de Romanos 12:2, dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y creo que es una de las cosas más difíciles para el cristiano. Necesitamos cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar para convertirnos en ese florecer, para convertirnos en esa mariposa que Dios está esperando de nosotros. Pasar de esa oruga a la mariposa.
Y una cosa que yo encuentro complicada, tal como la plantea Lavertón, es que para quien se une a una congregación, para quien empieza a ser cristiano, las ideas anteriores a nuestra conversión pueden poner en peligro nuestra capacidad de responder al llamado. Todos traemos un lastre, todos traemos ideas, ¿no? He escuchado muchas veces que dicen que todas las religiones conducen al mismo fin, y a veces esas ideas las venimos arrastrando y pasan años y no salen de nuestra cabeza. Pero así como esas ideas, y déjenme hacer un paréntesis muy rápido, vamos a tocar esto en dos sentidos. Cómo llega la iglesia, perdón, cómo llegan los nuevos creyentes a la iglesia y luego cómo está la iglesia que los recibe. Entonces en este momento estamos hablando de cómo llegan esos nuevos creyentes, esos que decidieron dar ese paso. Y digo, no se los voy a leer porque como decía al principio, ustedes lo leyeron, pero vamos a llegar con estos lastres o van a llegar con estos lastres. Personas que se mueven entre diferentes valores y creen que eso está bien, personas que no tienen falta de orden, de dirección, como dice ahí, la vida en vértigo, o la vida en picada, ¿no? Que tiene muchas distracciones y de repente el Internet nos empieza a afectar hasta en nuestra vida diaria, ¿no? Queremos que todo sea rápido. Si usted está viendo una película en Netflix, es lo más común que le adelanten porque esa escena está un poco aburrida. A veces eso influye hasta en el momento en el cual quieren estar escuchando el sermón, quieren que todo vaya rápido, al punto. Y pues es gente que llega con esa serie de formaciones y a las cuales vamos a tener que atender. Como una cosa extraña, como dice Laverton, estamos en la sociedad más comunicada que ha existido en todos los siglos y a la vez hay un gran número de personas que viven solos, que tienen miedos y que tienen hábitos que les dificultan la vida en comunidad. También llegan personas a estas comunidades o estas iglesias con una vida impostora, es decir, aparentan ser una cosa cuando son otra. Lo importante es parecer lo que se debe hacer y no ser lo que se tiene que ser, aunque parezca juego de palabras. Y eso afecta a la vida cristiana, porque dentro de la iglesia los podemos ver muy bien y cuando llegan a su casa o cuando llegan a su trabajo con sus amistades, son personas completamente diferentes. La vida consumista, que ya vimos que lo que importa es tener, y la vida temerosa, y a mí me hizo mucho eco esto, hermanos, porque hay personas que sí tienen muchos miedos, miedo a ser aceptado, miedo a fracasar, miedo a mis amigos, quiero ser algo con lo cual no puedo ser. Y todo esto es justamente una parte nada más de los lastres con los que llegan las personas a las congregaciones. Y debemos de ser conscientes que si los vamos a recibir, pues van a llegar en esas condiciones y otras más. Esto que plantea Laverton, pues no es una guía completa, pero sí nos deja ver que la gente llega en unas condiciones, podemos decirlo así, deplorables inicialmente. Entonces, cuando los vamos a recibir en las iglesias, deberíamos de tener esto en cuenta para hacerlos caminar por un camino adecuado. Lo más triste es que estas personas, al haber vivido mucho tiempo en la sociedad moderna, ni tan siquiera son conscientes que pueden estar viviendo en uno o más de estas categorías que acabamos de ver, ¿no? Y entonces, dice Laverton en lo que plantea aquí en este primer párrafo, ¿no? Desafortunadamente, con personas así, asistiendo a las congregaciones, todo lo que queda es una caparazón incapaz de sostener la vida que desea fomentar. Entonces, si no los conducimos por el camino adecuado, entonces quiere decir que van a llegar con una serie de deficiencias o deformaciones creadas en la sociedad y nosotros debíamos de tener la capacidad de entenderlos y hacer un discipulado que los ayude a caminar por un camino adecuado. Dice también Laverton, para seguir a Cristo necesitamos enderezar las cosas que enredan nuestro discipulado. Y muchas de esas cosas son las que acabamos de ver, ¿no? Cosas que pueden estar antes de la conversión y que a lo mejor van a quedar vivas mucho tiempo después de la conversión. Ahora, lo que hemos visto hasta aquí, digamos, es en resumen, muy breve, la situación en la que llegan las personas a las nuevas congregaciones, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con la iglesia que los recibe, con el pastor, con los diáconos, con los miembros de la congregación? ¿Estamos cumpliendo nuestra función cuando los recibimos? ¿Estamos ayudándoles a transformarse a ese florecimiento? Quizá haya iglesias que sí lo cumplan y otras que no. Y yo inicié esta conversación diciéndoles que, bueno,
cuando llevamos aquellos cursos en el seminario, yo me di cuenta que muchas cosas no estaban sucediendo en nuestra congregación. Y tristemente puedo decir que en la iglesia en la que estamos, pues ha pasado por periodos difíciles y nosotros sí cumplimos con este segundo párrafo. La iglesia se ha enquistado y estamos siguiendo viejos modelos, ¿no? Y tenemos capas y capas encima y a lo mejor no no somos lo que debíamos de ser. No estamos creciendo. Voy a hacer al final una conclusión, pero estamos, hermanos, ahorita somos más o menos 30 personas las que asistimos, cuando era una congregación mucho más grande, ¿no? Y podríamos preguntarnos, ¿por qué serán estas cosas? Y yo de lo que he pensado a ver es que quizá la ortodoxia, la falta de entendimiento de una sociedad moderna, los recibimos y los tratamos como si estuviéramos en el año 1950, 1960. Como iglesia no estamos enchufados a una realidad actual. Hay personas que llegan con una doble vida y hay muchas situaciones que hacen que justamente las iglesias no estén cumpliendo cabalmente como lo menciona Laverton. Ahora, ¿qué nos falta? Sería la pregunta, ¿no? Ya llegó la gente, ya la tenemos en la puerta. Quizá no tenemos la noción de que como iglesia debemos ser un pueblo que vive en una comunión profunda y amorosa con el Dios del universo. Y vuelve a salir el tema de la transformación, ¿no? Quizá no nos hemos transformado y esto se tiene que hacer en dos fases, la transformación personal y la transformación de la iglesia. Eh, dice Laverton, como menciona en este segundo párrafo también, dependerá de cada congregación, y ahí nuestro testimonio, pero en la primera iglesia bautista de Escaposalco sí hemos experimentado lo que se menciona cuando dice, desafortunadamente muchas iglesias se mueven al ritmo del mundo, pero eso está desconectado de los principios de Dios. Tan es así que los jóvenes están dejando las iglesias con total indiferencia. Y ese es nuestro caso, hermano. Nos hemos quedado sin jóvenes. Sí nos afectó en parte esto del COVID, pero ya antes de todo eso, habían jóvenes que se estaban yendo y estábamos haciendo esfuerzos por tratar de cambiar eso, ¿no? Luego vino el COVID y entonces, pues las cosas vinieron a menos todavía. Y Laverton menciona esto que a mí me deja así como frío, ¿no? Al asistir a la iglesia, ¿conoceré personas como Jesús? Y esa es una pregunta que nos tenemos que responder nuevamente en dos niveles, en el nivel personal y en el nivel eh, iglesia. ¿El pastor realmente se preocupa por los jóvenes, por los niños? Y no digamos el pastor, porque a veces le echamos todo al pastor. Esto es tarea de toda la iglesia. Nos preocupamos por los jóvenes, por los niños. Nos estamos preocupando por los que recién están asistiendo, porque los que recién se convirtieron. Nuestro Señor mostró interés en todas esas personas. Como iglesia estamos mostrando ese interés. Dice también Laverton que entre los millennials existe la percepción de que las personas de las iglesias cristianas se parecen poco a Jesús. Y yo veo un poco al interior de algunas iglesias y es cierto. Somos cristianos, o hay muchos, ¿no? No digo somos por completo, pero hay muchos que son cristianos de llegar a asistir, consumir y luego regresarse a sus casas. Entonces, coincido con también esto que he puesto con letra más marcada. La iglesia cristiana ha perdido su camino. No digo que todas, porque estaríamos perdidos como cristianos, pero yo creo que en alguna medida muchas iglesias, en alguna parte de sus ministerios, pueden tener una oportunidad de cambiar para mejorar. En cuántas cosas, y yo lo veo, y la verdad, hermanos, es una radiografía a veces no en todas, ¿no? Pero de lo que nos está tocando vivir en nosotros. Categorías que menciona Laverton, ¿no? Iglesias ensimismadas, nada más estamos viendo hacia adentro. No estamos viendo qué pasa hacia afuera, qué pasa, como decía, con los nuevos conversos, ¿no? Somos invisibles. O sea, la gente de afuera sabe que la iglesia existe porque hay un edificio ahí, pero no tenemos presencia ni con los vecinos ni con los de enfrente. Somos los que llegan el domingo y estacionan su coche en doble fila y no dejan pasar a otros coches. Y a veces nos ven, a veces pasan a ver algunos. A veces hay personas que pasan, ven la puerta abierta y se meten y entran. Podemos ser también una iglesia opresiva. Y menciono todas estas cosas porque realmente a mí me ha dejado impactado. Que a veces en las predicaciones he escuchado a algunos pastores que sí tienen una predicación un poco agresiva, que a lo mejor hablan del católico y en ese momento les dicen que son esto y que son aquello y no consideran que a lo mejor en la audiencia hay personas que están invitadas, que no son cristianas, que son católicas. Y cuando escuchan esos comentarios, pues salen decepcionados.
Laverton también lo dice, vivimos en una sociedad que es de multireligiones. Tenemos que ser sensibles a esos temas. A lo mejor es parte de lo que tenemos que desprendernos de la crítica, ¿no? Dice Laverton también, en silos no tenemos evidencia de una nueva humanidad. Si consideramos a veces la crítica y las divisiones internas de las iglesias, pues podemos decir que sí puede tener razón Laverton, ¿no? De malas noticias, lo que se habla es antiguo. Y yo creo que hay personas en esta sociedad que de repente les hablamos del Señor, de sus milagros. Sí, sí, eso ya me lo sé. Les hablamos de la salvación, de lo que les va a pasar a los que no son salvos. Ah, sí, el infierno. Y todavía se atreven a decir, pues allá nos veremos. ¿En qué estamos fallando para que, como iglesia, como sociedad, como planeta, ¿no? Y sin noticias, ¿no? Dice aquí, indistinguibles, algunas veces con fallas de moral dentro de la misma congregación, ¿no? Por eso me parece muy importante esto que coloqué aquí abajo. Deberíamos atender a la propuesta de escuchar a los críticos de las iglesias, o como decía Jerry Lu, salirnos de nuestro mundo, subirnos a una torre y ver qué está pasando, vernos desde lejos. ¿Estamos viviendo bien como iglesia, como personas? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Y vuelvo a decirlo, como iglesias y como personas, porque siempre es en esos dos niveles, ¿no? Cada comunidad de creyentes necesita conocer o recobrar su identidad. En alguna ocasión, en uno de los cursos que llevamos antes en la licenciatura, nos dieron a leer el material que daba una iglesia para las personas que se acercaban. Y rápidamente se los voy a decir así muy brevemente. Era una congregación en los Estados Unidos en donde podían llegar cualquier cantidad de invitados o personas que empezaban a conocer el Evangelio, pero cuando se querían convertir ya a miembros, lo que les enseñaban, pues les sacaban por escrito, mira, estos somos como iglesia, a esto nos dedicamos, esta es nuestra fe. Y yo cuando leí eso pensé, ¿la gente de nuestra iglesia sabrá realmente qué tipo de iglesia somos? Efectivamente, eso nosotros en nuestra congregación está en los estatutos. Yo pregunté, ¿y alguno de ustedes ha leído los estatutos? Pues nadie. Y la verdad es que es casi como un libro que nadie va a leer. Entonces yo creo que ahí hay una falla, que a lo mejor no hemos sido capaces de darle esa identidad, de hablar de este tema tan importante una y otra vez para que la congregación sepa cuál es la identidad del cristiano y cuál es la identidad de la iglesia. Entonces, si no conocemos nuestra identidad, pues estamos perdiendo nuestra misión. La iglesia no está viviendo su llamado, porque no sabemos a qué vamos. Y como les decía, tristemente, me ha tocado preguntarlo y comprobarlo. Este es el ejemplo que yo les decía, quería hacer aquí una pausa, de esta iglesia eh, que les daba por escrito, y si la gente aceptaba, además de ese documento que leían, se lo debían de leer y lo debían de firmar para estar conscientes a qué iban a esa iglesia, cuál era el propósito y misión de esa congregación. Ahora, esta lámina quise hacerla un poco extremista, ¿no? El mundo del Paleozoico. Creo que hay congregaciones, y así yo digo que es la nuestra, que vemos hacia afuera como si fuera de hace muchos años, ¿no? No nos damos cuenta que la gente cambió, la sociedad cambió, y si quiere llegar a alguien a lo mejor por pedirle opinión, consejería a alguien, y la respuesta es, usted tiene que doblar su rodilla y se tiene que poner a orar, y la gente no está esperando eso. La gente está esperando que le comprendamos mejor. Y la gente ahora, pongo estos 3 ejemplos para que veamos lo que a veces no se nos pasa, ¿no? En alguna otra clase vimos esto, ¿no? El ejemplo de McDonald's. Usted llega y dice, quiero un paquete 3, ya no tiene que pensar. Ya sabe que es el que lleva papas, su hamburguesa con queso y su refresco. La gente quiere las cosas rápidas. No quiero decir con esto que vamos a cambiar de manera tal que le vamos a dar a la gente lo que ellos necesitan. No. Que quiere decir que tenemos que saber que eso existe en la sociedad y que tenemos que buscar alguna manera de llegar a ellos. No que cambiemos nuestros cimientos, nuestra fundación. Eso no. Pero si no estamos enchufados con la sociedad actual, pues no vamos a cumplir nuestra misión. ¿Ok? Luego, en el segundo caso, esto es algo que ya había mencionado, poco antes de la epidemia de COVID, y en la iglesia se empezaron a hacer unos servicios para jóvenes y se hizo una reunión de líderes y se trató de hacer
el orden del culto, y lo primero que hizo un diácono relativamente joven fue que, pues que canten del himnario rojo el tal, tal y tal, y lo primero que le dije, no, estos jóvenes vienen a algo nuevo, sí hay que cantar, sí hay que adorar a Dios, pero con cosas que sean digamos, del nivel de ellos. Total, regañadientes se hizo. Se pusieron, hay un diácono muy entusiasta que está en nuestra congregación y que consiguió música, vamos a decirlo en estos términos, moderna, ¿no? Cristiana. Se hizo el servicio, iban a llegar 5 jóvenes, llegaron como 11 o 12, y al finalizar el culto, uno de los que iba saliendo dijo, ¿y cuándo es el que sigue? Porque esto me gustó mucho. Yo creo que ese es un ejemplo de que si hacemos las cosas de una manera distinta, podemos hacer que la gente se interese en ciertos temas, ¿no? Y un último ejemplo de cómo a veces sin quererlo podemos tocar el corazón de otros. Este caso que yo les menciono de Zipacli y Erna eran 2 jóvenes en su tiempo que tuvieron un papá que no creía en Dios y que las educó así a sus hijas, ¿no? Y me tocó que en alguna ocasión me dijeron que ellos iban a una iglesia y a mí me llamó la atención. ¿Pero cómo van a la iglesia si ustedes son ateas? Y su respuesta fue, es que cantan bien bonito. O sea, nada más iban a la iglesia los domingos porque en ese lugar había algo que les llamaba la atención. Y a lo mejor eso es lo que en muchas congregaciones no hemos descubierto. Lo que les llama la atención como un primer paso para que se conviertan en discípulos del Señor. Ya estoy por terminar, hermanos. La iglesia entonces debe de ser una comunidad que decida vivir a la luz del llamado de Dios, de una manera que hable y actúe invitando a otros, con nuestra manera, con nuestra esencia, a vivir de la misma forma que nosotros. Pero se nos olvida esto. Perdón. Hay que considerar la situación política, económica, social, tecnológica de nuestro tiempo. Si lo decimos en términos de la Ciudad de México, no es lo mismo predicar en la colonia San Rafael que ir a predicar en Las Lomas. Son condiciones completamente diferentes. Entonces, se nos escapa eso. No estamos impactando a toda la gente. Y finalmente, ¿el evangelio que predicamos ha impregnado nuestra vida? Es algo que nos tenemos que preguntar. Seguramente como pastores nuestra respuesta siempre va a ser sí, pero no necesariamente es la de toda la congregación. ¿Ha impregnado, ha cambiado nuestra vida? ¿O la gente sigue viendo a la misma persona que existía antes de la conversión? Dice Laverton, vivimos en un periodo de turbulencia. La gente quiere ver acción, la gente quiere ver realidades, quiere ver el Evangelio de Jesucristo de forma real, de forma activa. Necesitamos acciones, hermanos, que lleguen, que renueven las situaciones de esta sociedad. En verdad, alguien que cambie las cosas. Y este es un clamor, así lo dice Laverton, con esa frase termino. Necesitamos sabiduría. ¿Qué haremos como iglesia? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Y con eso termino, hermanos. Digo, me gustaría escuchar su opinión, que sea rápido, 2 o 3. Mi hermano Jaime, que yo le tengo mucho respeto, usted que trabaja muchos años, yo sé que usted hace muchas cosas y por eso le pregunto. Pues completamente de acuerdo, hermano, con el autor. La verdad es que en la introducción que yo hice del libro, puse para iniciar tremenda sacudida nos ha dado el autor y simplemente hablando de cosas tan simples, pero que calan cuando nosotros verdaderamente nos hemos apartado de la misión y de la visión también, que es la visión de la iglesia. Porque, como usted decía en su exposición, híjole, cuando nosotros comparamos lo que a veces este tipo de autores que nos llevan unos pasos adelante están haciendo y lo comparamos con lo que dice la Biblia y lo que estamos haciendo también nosotros, descubrimos que en muchas áreas, híjole, nos llevan una distancia de muchos kilómetros espiritualmente hablando. Y cierto, ¿verdad? Necesitamos volver a nuestra misión, necesitamos ser pertinentes en nuestra sociedad,
necesitamos hacer los cambios que se tengan que hacer en relación con los métodos que utilizamos, las prácticas que tenemos, las actividades que realizamos. Y eso no es fácil porque siempre vamos a encontrar oposición. Sin embargo, pues hay que seguir adelante. Yo creo que a mí me ha servido mucho también esta materia porque sí somos una iglesia que vemos mucho hacia nuestra sociedad, hacia nuestro entorno, pero aún así, hermano, nos quedamos todavía cortos. Yo he estado aprendiendo a través de lo que el hermano Valerio nos ha compartido de sus escritos, de que unas cosas de las que él menciona las estamos haciendo, pero otras no. Y yo creo que estamos ante una gran oportunidad, ¿verdad? No importa el número de miembros que tengamos en nuestra iglesia. Creo que si hay, por ejemplo, usted que mencionaba que son 30 o más de 30, que si hay por lo menos unos 8 hermanos que realmente amen la obra y quieran darle un giro, tienen que unirse, hermano. Tenemos que unirnos con esa gente como pastores y ponernos a trabajar porque ahora sí que el tiempo ya es corto. Y sí, ser pertinentes, repito, adecuarnos sin quitar de nuestro corazón la enseñanza y la doctrina que practicamos, que enseñamos, que esa no cambia. Pero sí, hermano, es una realidad. Y pensar sobre todo en la juventud de nuestro tiempo, porque en unos cuantos añitos más, ellos van a ser los que van a tomar el liderazgo. De tal manera que si nosotros en 10 años no nos preparamos, somos iglesias que vamos a ser tendientes a desaparecer, porque esos son los que vienen o deberían de venir pisándonos los talones. Y creo yo que eso le está pasando a muchas iglesias que han descuidado el actualizarse, el ser pertinentes, el hacer cambios, el atender a su gente joven. Y como también termino con esto, con la gente nueva, hermanos, ser abiertos. Mire que a mí me pasó cuando yo llegué a esta iglesia, que éramos 18, 20 personas. Cuando ya llegamos como a 80, a los 2 años por ahí de estar pastoreando, una hermana se molestó conmigo y me dijo, hermano, ¿cómo es posible que ya los que estábamos cuando esto estaba todo destruido, nos está haciendo a un lado y todos los nuevos están en puestos y en cargos y en actividades? Le dije, hermana, yo no he hecho nadie a un lado, son ustedes los que se han abierto. Pero en vez de darle gusto a esta hermana, como que le daba cierto coraje porque se sintieron desplazados. Pero hay que trabajar con los que quieren trabajar y no descuidar a la gente nueva, hay que involucrarlos, hay que incluso atrevernos incluso a que se equivoquen, porque pues echando a perder uno aprende, y darles la oportunidad, capacitar a esa gente, abrirles la puerta. Y yo creo que ahí están los futuros líderes que la iglesia necesita, porque hay muchos que en la iglesia que tienen 50, 70 o más años ya se dieron la sentada, ya están esperando seguir en comodidad, están esperando que otros hagan y están esperando también su final. Así que hay que aprovechar, hay mucho que hacer todavía en la iglesia de Cristo. Buen libro, buen libro. Sergio, ¿qué opinas? Es el polo opuesto a un pastor que empieza. Pues no quiero hablar. No es cierto. Es que he tenido como cierta resistencia con los hermanos pastores bautistas. Sobre todo un poco mayores. En cuanto a mucho con respecto a la cultura. O sea, de entrada la iglesia en la cual estoy pastoreando, pues ni siquiera se llama iglesia bautista, ¿no? Todos los hermanos de ahí son a lo largo de su vida, bueno, crecieron en la PIF de Mina y Héroes y yo estudié en el seminario, mi esposa también, tenemos toda esta doctrina bautista, pero la iglesia se llama Centro Cristiano Conexión, ¿no? Entonces cuando comento siempre el nombre es como, entonces son carismáticos y ya empieza como la desacreditación, ¿no? Y me llama mucho la atención porque luego en el seminario hay algunos pastores o hermanos que dicen, es que los jóvenes deberían de involucrarse en el liderazgo, pero de entrada los mismos adultos nos ponen mucho tropiezo, ¿no? O sea, en algún momento preguntaba cuáles eran los requisitos para ser parte de aquí de la convención y me daban una serie de estatutos y reglas y
y me desacreditaron desde el inicio, ¿no? Entonces, es como yo en la iglesia estamos trabajando, y bueno, en general todos los hermanos, es una iglesia joven que lleva 4 años y estamos procurando, pues, alcanzar estas generaciones que tal vez ya no están en las iglesias. Y ese alcanzar ha sido mucho, incluso quitarnos un poco algunas cosas tradicionales, más que nada tradicionales, ¿no? Como a lo mejor los himnos, como a lo mejor el nombre bautista, incluso cuando yo empecé acá con los hermanos, cambié la versión, ¿no? La versión que usamos es NTV, porque yo les decía a los hermanos, es que hermanos, si ustedes me hablan, el día que ustedes me hablen así que, buenas tardes, vosotros soy un hermoso tesoro delante de... Es hermoso tener a cada uno de ustedes en esta congregación. Yo les dije, si ustedes hablan así, ok, usamos Reina Valera, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la NTV o mi intención es que tanto los niños, adolescentes y jóvenes puedan entender o puedan más que nada tener este concepto de que Cristo no es alguien que incluso habla de una manera muy extraña, ¿no? Sino es alguien que puede hablarte o que puedes conocer desde un punto de vista más personal, incluso un poco más, entre comillas, entendible, ¿no? Obviamente, pues hay que estudiar y todo eso, ¿no? Pero yo estoy empezando como desde el punto más básico de que incluso los niños o los adolescentes puedan escuchar la lectura de la Biblia o puedan leer la Biblia en una versión que a lo mejor pueda ser un poco más, entre comillas, digerible, ¿no? Porque a veces vosotros sois y fuisteis llamados a empieza a ser muy, muy, entre comillas, confuso, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, tratar de crear un puente. Entonces, eso es un poco de lo que he estado estudiando. Y realmente lo que vemos en el libro me llama mucho la atención. Considero mucho que, o bueno, sobre todo como mi esposo estudió juvenil, tiene mucho la filosofía de conocer la cultura para alcanzar la cultura, ¿no? Entonces es mucho de lo que tratamos de hacer. Obviamente, pues sabemos que siempre hay un límite, ¿no? No es bueno irse a los extremos de simplemente vamos a hacer todo lo que es culturalmente relevante y dejando de lado a la exposición de la palabra u otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo a veces complicado, pero más por el hecho de dar como esos pasos de que a veces creo que estamos, por ejemplo, de entrada con la versión de la Biblia, a veces los hermanos me ha topado así como, ¡ah! Incluso a mi esposa que no es tan mayor, fue así como, "Ah, pero ¿cómo puede ser posible que vamos a tener NTV? Si yo crecí con Reina Valera, sí, yo también, pero quiero o queremos alcanzar a personas que no conocen el Evangelio. Entonces, pues no sé. Es un poco de mi experiencia. Son tantas cosas. Nosotros bueno, yo tengo 30 años de profesor, ¿no? Pero si Dios quiere, este año cumplo 60. Cuando empezamos a poner el proyector y cosas así en la congregación, teníamos miedo de que pues esto nunca se ha usado como un proyector dentro del santuario, ¿no? O sea, hasta esos cambios eran... Nosotros teníamos años usándolos en la universidad en la que trabajamos, pero en la iglesia no. Entonces, son tantas cosas, ¿no? que tenemos que pensar. Y yo siempre he pensado también que el Señor de repente nos puede decir, pues yo te puse en el lugar, en la escuela, en el seminario, y no pasó nada con eso. Yo creo que hay un compromiso muy grande por algo nos puso aquí el Señor. Ok, Bueno, gracias. Gracias, hermano Tulio, gracias, hermano Sergio, gracias a todos. Y le damos el tiempo a nuestro hermano Guillermo, por favor. Gracias, hermano. Bueno, hermano Tulio, rapidito, me quedé con un comentario. Gracias, fue muy ilustrativo cómo relacionó usted la forma en la que llegan los nuevos creyentes con esa
pues, con esas características que menciona el hermano Laverton en su libro. Y me hizo mucha conexión eso que usted dijo. Y si entonces no, pues no los guiamos, no los formamos adecuadamente en la iglesia, se van a quedar así. Y entonces me surgió la pregunta, ¿cuánto pasa esto en nuestras iglesias? ¿Y cuántos están ahora formando iglesias con esa misma mentalidad, con esas mismas pues características que menciona el hermano Laverton? Y bueno, pienso, pues tal vez lo que vivimos es un reflejo, ¿no?, de ese problema. Y bueno, ¿puedo compartir pantalla, verdad? Sí, sí, hermano. Pues creo que yo también eh, preparé algo similar. A ver, estoy pasando en la última. Yo, hermanos, decidí enfocarme en un par de temas que me parecieron interesantes y que, pues, de alguna manera relacioné en mi, pues, análisis del libro. Ya ven que el hermano habla de que somos una iglesia perdida en medio de un mundo perdido. Y después también casi al final habla acerca de el llamado y el trabajo. Eh, a manera de síntesis muy breve, porque ya pues todos leímos el libro y me imagino que presentamos nuestros reportes. Pues sobre esto el hermano Laverton dice que la iglesia ha perdido su camino en el mundo y lo peor de esto es que no lo sabe. Por cierto, hablando de la foto que está ahí en esta diapositiva, busqué Iglesia Bautista y me apareció esta con muchas lápidas ahí enfrente, como que tiene un cementerio al lado. Y, y bueno, ya hasta que la había seleccionado dije, ¿por qué arrojaría esa imagen? Eh, y pienso, ¿no? Reflexiono cómo estamos como iglesia, cómo están nuestras iglesias, eh, qué tantas consecuencias nos ha traído haber perdido este camino del cual nos habla el hermano, qué tanto hemos perdido al dejar de seguir a Jesús. Esta es una iglesia, dice el hermano Laverton, una crisis, perdón, originada por no ser ni hacer lo que es central para la identidad y propósito de la iglesia, que es seguir a Jesús. Nos hemos vuelto, como ya lo decía el hermano Tulio, una iglesia ensimismada, invisible, opresiva, dividida, una iglesia de malas noticias, o peor aún, pues una iglesia sin noticias. Y entonces yo me pregunté, hermanos, me hice un par de preguntas. ¿Cómo se ve una iglesia así? ¿Cómo se ve una iglesia perdida en un mundo perdido? Creo que pues puede verse muy ocupada, pero esto no siempre es bueno. Siempre llena de actividades que solo se realizan por costumbre. Eh, Tal vez es muy común y muy típico esta situación que, que pasa mucho, creo yo, al menos en la ciudad en donde vivo. Por cierto, pues ya han escuchado ustedes que yo estoy en Monterrey. Y aquí en Monterrey presumimos todo el tiempo, pues de que tenemos la primera iglesia bautista, no solamente en México, sino en toda América Latina. Esa es nuestra versión oficial, aunque tengo entendido que por ahí hay otras versiones diferentes. Y de hecho seleccioné esta foto porque el templo de la primera iglesia bautista aquí de Monterrey se parece mucho. Aunque no estoy hablando de la PIB de Monterrey, estoy hablando de la iglesia tal como le describe el hermano Laverton en este libro. Entonces, puede verse muy ocupada, hermanos. Siempre llena de actividades que solo se realizan por costumbre. Conocemos esto como activismo, ¿no? Y esto es un peligro muy grande porque, pues en apariencia puede pues ser o puede aparentar ser una iglesia pues muy viva, muy dinámica, muy comprometida con la obra,
Sin embargo, si las muchas actividades que se realizan, si las muchas ocupaciones que tiene la iglesia no nos llevan a pues seguir a Jesús, entonces todo se hace en vano, todo se vuelve en, pues tal vez una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzos, una pérdida de pues todo lo que hacemos. A lo mejor también se ve muy enfocada, hermanos, o muy centralizada, porque estamos acostumbrados a que todo ocurre dentro del templo. Para que sea válido, para que sea bien hecho, no sé por qué hemos aprendido que todo lo que hacemos debe ocurrir dentro del templo. Las campañas evangelísticas en el templo. No sé, las obras de teatro que se hacen con propósitos evangelísticos, de compartir el evangelio en el templo. Si tenemos coro y se prepara una cantata con fines evangelísticos en el templo y queremos meter a la gente al templo, invitarles al templo. Incluso, hermanos, a veces pues las actividades que hacemos, las hacemos a puerta cerrada. Acá en Monterrey, por ahí entre los años 2010 al 2012, hubo una crisis de seguridad muy fuerte, crisis de inseguridad, muy difícil aquí en la ciudad, en el estado, relacionada con pues conflictos de interés, con el narcotráfico y todo esto. Empezaron a entrar a los templos, hermanos, mientras la iglesia estaba reunida en los cultos, a robar. Levantaban la ofrenda y ahí nomás estaba viendo gente, ya ven que pues al templo puede entrar cualquiera, al culto. Además estaban viendo cuándo levantaban la ofrenda y a dónde los diáconos iban a llevar las canastas y se iban tras ellos y se las quitaban o asaltaban a todo mundo quitándoles sus pertenencias, muchas cosas. Y hubo una crisis que nos llevó a muchas iglesias a tener el culto a puerta cerrada, donde casi que nada más entraban los miembros y había diáconos haciéndola de guardias en la puerta. Pero a veces así funcionamos en general, hermanos, muy enfocados, muy centralizados en el templo. Una iglesia muy indignada también, porque conforme pasa el tiempo, pues decimos que estamos perdiendo poder o que estamos perdiendo, perdón, presencia en las esferas más importantes de la sociedad. Ya ven que el hermano habla de que no estamos en la tierra prometida, sino que estamos en el exilio. Y pensaba yo, hermanos, en cómo hemos respondido a, por ejemplo, que diferentes congresos estatales de nuestro país estén aprobando lo que se llama el matrimonio igualitario o el aborto o eh, discute, por ejemplo, temas como la adopción de niños por parejas del mismo sexo, todo esto, nos indignamos, hermanos. Y yo pensaba, eh, pues es cierto, si estamos en el exilio, si pues no, la iglesia no tenemos el control de las leyes, de los gobernantes, pues ¿por qué indignarnos, no? Sigamos a Jesús y tratemos de marcar una diferencia. Pero a veces nos vemos así, porque pues formamos parte de una iglesia perdida. También me pregunté, hermanos, ¿qué enseña una iglesia así? Una iglesia perdida. ¿Qué enseña una iglesia que ha perdido el camino que debe seguir en el mundo para seguir a Jesús? Creo que en general enseña mucha teoría, pero muy poca o nada de práctica. Cuando yo estaba en el seminario, hermanos, me acuerdo mucho un maestro que nos dijo que tuviéramos cuidado con formar, así lo dijo él, y lo voy a decir con mucho respeto, discípulos cabezones. Y él nos presentó una imagen en aquel momento de una persona con una cabeza exageradamente grande en proporción a su cuerpo, sobre todo sus manos y sus pies. Y él decía, tengamos cuidado con qué enseñamos a la iglesia, cómo es el Ministerio de Educación Cristiana, porque lo decía él así, estamos formando discípulos que conocen mucho, que tienen mucha información, que tienen mucha teoría, que conocen mucha doctrina, pero
que no son capaces de extender su mano al necesitado, que no son capaces de mover sus pies para ir y llevar ayuda a alguien que necesita. Enseña a seguir doctrinas, como ya lo decía, en lugar de seguir a Jesús. Y a veces sabemos más, pues, las clásicas doctrinas bautistas que, pues, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Enseña la importancia de estar en el templo, como ya lo decía, de servir en el templo y de cómo comportarse en el templo. Yo no sé ustedes, hermanos, les platico rápido acerca de mi historia. Pues yo soy hijo de pastor, así que toda mi vida he estado de alguna manera en la iglesia. Y me acuerdo algunas clases, hermanos, de cuando yo era niño, cuando tenía por ahí 5 o 6 años, eh, llegué a recibir clases de esto, de cómo comportarme en el templo, cómo comportarme en el culto, que no debía correr, que no debía hacer ruido, que no debía hablar mientras estaba el sermón, que no debía eh, pues hacer ruido mientras estaba la cena del Señor, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y ahora como pastor, alguna vez una hermana que estaba diseñando un curso para un grupo de niños, estaba muy angustiada porque los niños no se sabían los libros de la Biblia, el orden, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y les confieso, hermanos, que en esa ocasión yo me asusté un poco porque dije, ay, caray, creo que yo tampoco me lo sé así, todos exactamente, menos, sobre todo, yo batallo con los profetas menores. Se me va el orden y no los identifico tan fácilmente. Pero ella estaba muy preocupada por eso, porque los niños no se sabían, eh, pues, el orden de los libros de la Biblia y a veces así perdemos el rumbo, perdemos el camino, como dice el hermano Laverton. Enseñamos la importancia de la fe, una fe privada, una fe interna, mientras menospreciamos las obras de una vida transformada por el amor. Por cierto, como cristianos, pues bien sabemos que defendemos mucho la salvación por gracia, ¿no? Como bautistas. Y, y yo lo creo y lo defiendo, pero también, como dice el mismo Pablo ahí en Efesios, pues somos salvos por gracia, perdón, para buenas obras. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Enseñamos también a señalar, hermanos, a criticar al mundo, a los que están fuera de la iglesia, y a separarnos del mundo pecador. Y entonces, eh, yo lo he visto mucho, hermanos, como decía también el hermano Tulio, es un gran problema para la gente nueva que llega a la iglesia, que se está acercando a la iglesia, el lograr abrirse un espacio dentro de los círculos cerrados que existen en la iglesia. Yo lucho mucho con eso en la iglesia que ahora pastoreo. Veo lo difícil que es para un joven, por ejemplo, que asiste por primera o segunda vez, a entrar al círculo de jóvenes. Para un hermano adulto mayor que llegue por primera vez, entrar a los grupitos de las hermanas que ya son amiguitas de mucho tiempo y que les gusta reunirse a tomar el café y los menosprecian, los hacen a un lado, pero eso es resultado pues de la enseñanza de una iglesia que ha perdido el camino. Y enseñamos la separación también de nuestra vida espiritual o religiosa más bien y la vida secular. Yo no sé ustedes, pero yo escucho mucho la típica petición de oración evasiva. Hermanos, les pido que oren por mi vida espiritual. Y hermanos, o a veces hermanos, les pido que oren por mi vida secular, por mi trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí trato de relacionar el otro tema del hermano Laverton, el llamado y el trabajo. Me gustó mucho esta parte y me identifiqué mucho con ella. El hermano dice, el lenguaje del llamado pertenece no solamente a quienes están cumpliendo papeles formales del liderazgo cristiano, sino a todo el pueblo de Dios. Y creo que con eso estamos todos de acuerdo. No solamente los pastores, misioneros eh, o diáconos son llamados o hemos recibido un llamado, sino entendemos que todo el pueblo de Dios ha recibido este llamado esencial, este llamado principal, del cual nos habla el hermano Laverton, de seguir a Jesús, de ser sus discípulos.
Así que, también dice el hermano, en el concepto más amplio del concepto de llamado, las personas, perdón, pueden y deben recibir afirmación para vivir el llamado de Dios como fieles discípulos en cualquier contexto laboral en el que se encuentren. Esto me confrontó muy duro, hermanos, porque yo recuerdo mucho, pues hace unos 10 años, cuando yo empezaba a predicar las primeras veces, haber predicado una vez bien, bien duro contra la gente que se la pasaba en el trabajo y que dedicaba la mayor parte del tiempo a su trabajo en lugar de, pues, dedicar tiempo a la iglesia, al servicio, etcétera, etcétera. Yo lo recuerdo y me reconozco culpable. Y enseñamos esto, hermanos. Enseñamos nosotros mismos a separar, a dividir nuestra vida en estas grandes áreas, el área espiritual, el área eclesiástica, el área laboral. Sin embargo, ha sido muy, pues, ilustrativo para mí esta, esta enseñanza del llamado y el trabajo. Enseñemos, como dice ahí, a las personas, afirmémosles como líderes cristianos, como pastores, como iglesias, a vivir el llamado de Dios como fieles discípulos en cualquier contexto laboral en el que se encuentre. Por ahí mencionaba también el hermano, se necesitan fieles discípulos del Señor en todas las áreas laborales de nuestras ciudades. En los hospitales, hermanos, los médicos, las enfermeras. Enseñemos a nuestros miembros de las iglesias a seguir el llamado de Jesús ahí donde se encuentran trabajando. Y liberémonos todos de este conflicto entre el trabajo y la iglesia, el trabajo y el ministerio. Mejor integrémoslo, tal como dice el hermano Laverton. Y termino con esto, hermanos, de manera sencilla. El desafío para la iglesia hoy, pues seamos una iglesia que sigue a Jesús, que se vea como Jesús, que hable como Jesús, que enseñe como Jesús y que viva como Jesús. Y pues les comparto esto, hermanos, como pues una simple reflexión que, que tengo en mi corazón después de haber leído este libro. Gracias, hermanos. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Ah, todos aplaudieron. Muchas gracias, hermanos. Entonces, si nadie tiene una pregunta o algo, le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Jorge, por favor. Si nos da tiempo, si nos da tiempo. Sí, yo me voy a ir de volada. Nada más Sí. iba a decirles que, como decía nuestro presidente anterior, yo sé que ustedes no aplauden, entonces, pero muy bien. Muy bien a todos. Honestamente, les comparto que, bueno, es la primera vez que yo expongo aquí en el seminario. Yo pensé que iba a haber más hermanos. Honestamente, no hice una mega presentación, pero lo importante es el contenido, lo que viene. Entonces, voy a compartirles mi pantalla, ¿ok? Y muy bien, felicidades a todos. Esto muy, muy bueno. Me dicen cuando ya puedan verlo, por favor. Sí, lo vemos, hermano. ¿Listo? Sí. Muy bien. Pues bueno, yo tengo un comentario sobre todo. La verdad es que este libro, más allá de darme tips hacia el trabajo de la iglesia, me habló mucho a mi vida. Quiero comentarles rápidamente antes de pasar al siguiente tema, que bueno, yo llevo 7 años pastoreando la iglesia en la que estoy trabajando. Honestamente, no era mi intención ser pastor. Yo trabajé mucho tiempo en ministerios de alabanza desde que yo tenía 18 años. Como siempre digo en la iglesia, no voy a decir mi edad para que no empiecen a hacer cálculos, pero mi idea era morirme tocando y haciendo canciones y todo eso. Pero justamente una de las cosas que me llamó mucho la atención en este libro es justamente las preguntas que hace el autor. Hace mucho tiempo me hicieron las mismas preguntas y hace mucho tiempo me hice las mismas preguntas. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? No les voy a hablar mucho porque también tengo, no sé cuánto tiempo tenga,
pero quiero decirles que justamente a los 18 años, de los 18 años para atrás, como todo adolescente, intentando comerse el mundo y todo, la verdad es que lo último que a mí me interesaba era Dios. Era lo último que pasaba en mi mente y era lo último como que yo deseaba o quería. La verdad es que si hace tiempo me hubieran preguntado si yo quería ser pastor, inmediatamente me he dicho que no. Mi llamado viene a través de una situación muy fuerte, un accidente en aquellos tiempos en los que el pastor que tenía yo o que teníamos en la iglesia, él fallece, me toca a mí ver todo eso y fue un impacto tan fuerte para mí que ahora yo puedo hacer recuento que en aquel tiempo me hice estas mismas preguntas. ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Etcétera. Y eso me llamó mucho la atención en esta primera parte del libro porque vino como a florecer en mí muchas cosas. He de confesar, hermanos, que cuando viene este llamado al pastorado, que en algún momento sea oportunidad habrá de poder platicar mi testimonio, pero cuando viene este llamado, yo la verdad es que me rehusaba mucho a esto porque no estaba dentro de mis planes. Cuando yo voy al seminario a pedir informes, yo quería ir como cuando uno va a evangelizar por primera vez a las calles, antes cuando se iba a evangelizar, que uno como que intenta tocar la puerta, ¿no? Para que como que se vea que sí hicimos el esfuerzo, pero ojalá que nadie abra. Cuando yo fui al seminario hice lo mismo, como que intentaba tocar. Una hermana que estaba ahí medio me dijo, pásate. Ya estaba yo adentro, pedí informes y todo. La verdad es que yo iba con todo el deseo de que me rechazaran y yo, bueno, pues señor, discúlpame, pero lo intenté. Y cuando voy a las clases, cuando voy a pedir, a preguntar acerca del seminario, porque nunca había ido a un seminario, yo terminé mi carrera, mi licenciatura en sistemas, yo me especialicé en eso, actualmente trabajo en eso y la verdad es que nunca encontraba el concepto de un seminario en mi cabeza. Y cuando voy a preguntar allá y todo, bueno, ya me dice, mira, estamos a punto de iniciar el nuevo curso, si tú quieres puedes entrar. Le digo, bueno, ¿de qué materias hay? ¿Cómo está el tema, no? Y me dice, mira, hay 3 materias con las que vamos a arrancar. La primera de ellas es técnicas de enseñanza. Honestamente, yo estaba esperando que la última ya como que saben que adiós. Yo técnicas de enseñanza no me hace mucho sentido, ¿no? La segunda materia me dicen es evangelismo. Yo, muchos años de repente hablan de eso, ¿no? Ya estaba yo a punto de salirme cuando me dicen, y estamos empezando con un nuevo módulo que se llama Ministerio Pastoral. ¡Tin! Era como Dios hablando a mi vida. Y cuando llego a este capítulo y encuentro estas preguntas, nuevamente Dios habla a mi vida porque muchas de las cosas que nosotros vemos o de las que nosotros pasamos es justamente este cuestionamiento de quiénes somos o por qué estamos aquí. Vino a llamar mucho mi atención también porque en la iglesia algunas personas fallecieron durante el COVID y una chica, su mamá falleció, su papá había muerto hace mucho tiempo, su mamá era la única que le quedaba y su mamá fallece. Y ella me hace una pregunta, ¿por qué si nosotros seguimos a Cristo, por qué pasa esto? Y mucho de esto se responde con estas preguntas exactamente, ¿para qué estamos aquí? La verdad es que lo que decía el autor acerca de que somos agentes de Cristo, vino a resonar mucho en mí, porque es algo que hoy en día tenemos que volver a recordar porque hemos perdido esa identidad. Yo estaba viendo ahorita algunos de los chicos, no conozco todos sus nombres y les pido una disculpa, soy nuevo, pero en esta parte de repente como jóvenes que encontramos esos obstáculos, yo soy uno de ellos. Déjenme decirles que hasta la fecha hay muchos hermanos pastores que no me quieren, pero yo aprendí hace mucho tiempo que la verdad es que si Dios está contento de lo que estoy haciendo, vale más lo que dice Dios que lo que pueden decir las personas a veces por algunos temas. La iglesia que actualmente pastoreo tampoco se llama, o tiene por nombre Iglesia Bautista, se llama Tocando el Cielo. Y una de las cosas que yo puedo ver a través de este primer capítulo que me llamó la atención es justamente eso, el poder florecer en una etapa que nos tocó vivir en donde pareciera ser que es muy, pero muy complicado o muy difícil. En estos tiempos nos ha tocado reinventarnos desde hacer la parte de los servicios, de ver cómo podemos trabajar. Me gustaba mucho lo que decía el profesor, el hermano Josué se llama él, acerca de cómo reinventarnos justamente para poder alcanzar a más personas. Entonces,
Estas dos preguntas para mí la verdad es que son fundamentales, son cruciales. ¿Quiénes somos en Cristo y para qué estamos aquí? Y de esto yo derivo también la siguiente parte, el siguiente tema que me pareció para mí muy importante porque es la vida real. Yo solamente puse aquí algunas de estas formas de iglesia que el autor menciona, de por qué estamos en una iglesia perdida, en un mundo perdido. Lo de la iglesia ensimismada creo que es algo que ni siquiera tendría que explicar mucho, creo que lo hemos vivido. Esta parte de como solamente estar por dentro. Un pastor de hace mucho tiempo, recuerdo yo, en mi época de joven, que él llegó a expresar algo que me pareció muy interesante. Él decía, ¿sabe? Yo prefiero las iglesias pequeñas porque así son más fáciles de controlar. En aquel tiempo, la verdad es que para mí eso no tuvo relevancia, pero sí fue algo como de, bueno, ¿de qué hablaba, no? Y hoy cuando llego a esto, me doy cuenta que muchas de las veces nuestra visión como líderes es como de ese control, de controlar, como este es mi territorio. En el seminario decían que de pronto nos volvemos como narcos cristianos, ¿no? Es mi territorio y no te pases de aquí o no vengas. En una ocasión donde nosotros estamos en la zona de Ecatepec, aquellos que están aquí en la Ciudad de México se dan cuenta que es muy grande el municipio de Ecatepec. De hecho, hay muchas iglesias cristianas en Ecatepec. En una ocasión, un domingo, recuerdo bien, uno de los chicos, uno de los jóvenes se acerca conmigo y dice, pastor, aquí a unas cuantas calles hay una iglesia cristiana que se acaba de abrir. Tienen sus cultos más temprano que nosotros, como que, ¿qué vamos a hacer, no? A lo mejor como intentando de, oye, pues vamos a hablar con ellos, ¿qué les pasa, no? Y recuerdo bien que le dije, ¿sabes qué? Qué padre que la obra se pueda seguir extendiendo, porque esto no es una competencia, esto no es quién tiene más o quién tiene menos, esto es la obra que nosotros estamos haciendo. La iglesia visible también me llamó mucho la atención porque creo que a veces somos muy irrelevantes. Yo siempre he dicho que a veces vemos problemas en donde no debería de haber o enfocamos toda nuestra atención en cosas que de pronto no tienen sentido, como pelearse de pronto por el color de una pared, pelearse de pronto porque ese es mi asiento, no se siente ahí, porque ese es mío, etcétera. Y nos volvemos irrelevantes. Ahorita, hace un rato comentaban, hay muchos temas que el mundo está todo desordenado, desde la parte de aceptar el aborto, desde la parte de aceptar los matrimonios igualitarios, hay muchas cosas. Y creo que nosotros, lejos de ser una fuerza para eso, simple y sencillamente pasamos desapercibidos. Me llamó también mucho la atención esto de la iglesia de las malas noticias. Una ocasión, cuando yo estaba adolescente, les decía, con esta parte de que iba a la iglesia por obligación, recuerdo bien una predicación de un hermano que vino, no sé si era de Cuba, de Puerto Rico, no sé, de esos lugares. Y este hermano en su predicación me acuerdo que me hizo sentir tan mal. Yo sé que muchas de las veces cuando Dios viene a trabajar en nuestras vidas, nos hace sentir esa necesidad de buscarle, ¿no? Pero este hermano me hizo sentir tan mal de que yo era tan malo y que no había nada que pudieran hacer por mí, que yo recuerdo que dije, no, o sea, cuando yo pueda, en el momento que yo pueda, lo decía, papá, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esto y me voy. Gracias a Dios eso nunca pasó, pero sin duda alguna, mucho del mensaje que nosotros transmitimos es un mensaje que pues es relevante para muchas personas. Alguien decía que la gente ya sabe lo mal que está y cuando llegamos y le decimos lo más mal que está, pues simple y sencillamente va a decir, bueno, pues si estoy muy mal, pues como para qué, ¿no? Lo que la gente debe de conocer es justamente las buenas nuevas de salvación, que sin duda alguna el Señor está ahí para perdonarnos, limpiarnos, para transformarnos, para darnos una esperanza de vida. Entonces, es una manera que nosotros tenemos que seguir predicando acerca de ese Dios de amor. Sin duda alguna tampoco es de que seamos tolerantes pues al pecado, sino simplemente enseñarles a un Dios que puede hacer las cosas, que puede cambiar las cosas, porque en su momento yo lo necesité, en su momento yo lo vi así, cuando yo pues vino esa transformación de mi vida hacia la parte del ministerio, yo vi un Dios que a la fecha sigo viendo a ese Dios que siempre tiene para mí algo nuevo que enseñarme y siempre tiene para mí una nueva oportunidad. Y lo que también llamó mi atención de este libro es justamente qué me llama a ser Dios. De hecho, todo el libro es muy bueno, todo el libro es súper importante,
Pero estos temas en particular llamaron mi atención porque creo que es la columna vertebral de lo que nosotros hacemos. ¿Qué nos llama a hacer a Dios? Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos a lo mejor conocimiento, pero poca práctica. Y al final de cuentas, si no tenemos práctica, simple y sencillamente no vamos a saber qué hacer cuando estemos, cuando hablemos, cuando digamos. En esta parte del llamado y la formación, para mí, yo lo puse como un punto que me llamó la atención, porque se han perdido ya la formación en las iglesias. Yo conozco algunas iglesias que ya no tienen institutos bíblicos, simplemente son los cultos y hasta ahí. Y la gente se va con un cierto conocimiento. Muchas de las veces, la mayoría de personas no son dadas a leer la Biblia y se van con lo que la persona dijo. Está el clásico ejemplo que dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Han escuchado eso, no? Y hay gente toda que dice, amén, ¿no? Amén, sí es cierto. Hay otra frase más que yo he escuchado que dicen, es que la Biblia dice que no se cae la hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. Y se oye bonito, ¿no? Es más, hasta cuando le anteponemos la palabra Dios o Biblia, como que dice uno, pues sí, sí es cierto, ¿no? Pero mucho de lo que nos hace falta es el estudiar, es el prepararse, es aprender a conocer al Dios de la Biblia, al Dios que predicamos, porque si no sabemos cuál es el Dios que predicamos, simple y sencillamente, pues no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. Entonces, la formación para mí es una parte importantísima que no se debe de perder, que tiene que seguir, que tenemos que seguir enseñando desde los niños, adolescentes, jóvenes, para que puedan crecer con ese deseo de seguir haciendo las cosas a pesar de todo. Como jóvenes, siempre vamos a ser criticados, honestamente también porque la verdad es que somos de pronto muy atrabancados, tenemos también lo de nosotros, pero al final de cuentas, cuando se forma una persona que tiene esas ganas, ese deseo, sin duda alguna pueden salir buenas cosas. Y se lo dice alguien que fue un trabancado, un todo eso que estoy mencionando. Y Dios puede hacer muy bonitas cosas si somos formados. Yo siempre he dicho, a veces como líderes tenemos miedo a que un joven predique la palabra. No, 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 porque no, ¿qué va a decir? Eso no está en la Biblia, etcétera. Y a veces yo he sido enseñado de una manera sorprendente, jóvenes que quieren hacerlo. Si no, la verdad es que por eso los jóvenes se van de las iglesias de pronto, porque no sienten de pronto pues ese apoyo en lo que quieren hacer. Esto pasa un poco como en los trabajos, aquellos que son, que tienen una profesión. Cuando uno recién sale de la escuela, uno ya quiere empezar a trabajar y lo que uno primero se encuentra es la parte de la experiencia. Uno recién sale de la escuela y nos pide mínimo 3 años de experiencia. Dices, pues por eso quiero trabajar, para adquirir experiencia, ¿no? Entonces la formación es importante. La siguiente, el llamado y la guía del Espíritu, para mí eso es lo crucial. Esa podría ser la llave de todo esto, porque tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque para mí hay una línea muy delgada entre la emoción y la sensación a realmente lo que Dios quiere decirme, lo que Dios quiere llamarme para mí. Entonces, ¿cómo saber eso? Yo siempre he dicho que es a través de la oración, la lectura. Dios en todo momento habla y confirma lo que nosotros queremos hacer. Les decía nuevamente, si antes de los 18 alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú vas a terminar como pastor, hubiera hecho todo lo posible, créanme, todo lo humanamente posible para no serlo. Pero al final es Dios el que hace las cosas y es Dios el que confirma. Les decía, hay mucha gente a lo mejor que nos quiere, no nos quiere, pero nuevamente Dios es el que respalda las cosas y Dios es el que guía nuestra vida hacia lo que vamos a hacer. Y por último, para mí también fue importante esto de la comunidad, porque todo está muy bonito, todo se escucha muy bonito, todo se lee muy bonito, pero al final de cuentas, cuando no se practica, es como aquel que tomó todos los cursos de manejo y cuando se subió al carro, pues simplemente no lo supo ni arrancar, ¿no? Entonces, el campo nos va a enseñar la realidad de las cosas. Yo entré en un periodo en el que vinieron muchos cambios. A mí todavía me tocó esto de ir a tocar a las puertas y de alguna manera hacíamos competencia con los testigos de Jehová y nos echábamos un round, ¿no? Porque nosotros no llevábamos portafolio, ni paragüitas, ni trajecito, pero ahí estábamos, ¿no? Me tocó todavía tocar puertas, me tocó pues ese miedo de qué le digo, de repente tocaba personas muy, muy groseras, etcétera, ¿no? Pero hoy ha evolucionado todo y ahora hay diferentes métodos para poder evangelizar. El hermano Josué nos decía algunos de ellos. Entonces,
para mí, es decir, si Dios ya me amó, Dios me perdonó, ¿qué tengo que hacer? Y sin duda alguna, yo creo que es una tarea muy grande que tenemos todos y cada uno de nosotros, el de poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Que es predicar su palabra, que es hablarle a las personas de la salvación, de las buenas nuevas, y sin duda alguna que Dios puede usar todo lo de nosotros para ello. Y quiero terminar con esto, que es algo que yo practico. En una ocasión, en una cruzada, un pastor dijo lo siguiente: ¿cuántos de ustedes, cuando ven pasar una ambulancia, lejos de enojarse porque, ya viene atrás de mí, cuántos de ustedes oran por la persona que vaya adentro? Porque seguramente es su último momento para escuchar de Cristo. Y decía otra más: ¿cuántos de ustedes cuando se levantan en las mañanas le dicen a Dios, más allá de cuídame, ayúdame, todo eso, le dicen, permíteme tener citas divinas? Y cuando yo escuché eso, dije, sí es cierto. Y yo empecé a orar en eso. Y hay veces, mis hermanos, que de repente alguien se cruza en el camino, vas en el elevador y ya sale alguna plática, algo, y Dios nos da la oportunidad de predicar la palabra. Entonces, yo creo que eso es todo, bueno, lo que yo traigo y lo que llamó de mí la atención. Y sin duda alguna, como dice el libro, tenemos un llamado a seguir a Jesús hoy y también de que más personas puedan conocer de su palabra. Y es todo, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano. No sé si alguien tiene un comentario. Tenemos 5 minutitos y hermano Antonio, ya nos fuimos extendiendo mucho. Pues ahora no sé si la próxima sesión, podrá, hermanos, nos teníamos que haber tardado 10 o 15 minutos cada uno. También faltó Ebenezer, pero bueno, le explicaremos al profesor que no nos dio tiempo. Entonces, ¿alguien tiene un comentario o algo antes de retirarnos? Hermano Jaime, que Dios lo acompañe, nos acaba de avisar en el grupo que se tiene que ir porque falleció un hermano. Y Ebenezer no estaba en el grupo y no tuvo la liga nunca, me acaba de escribir y pues tampoco pudo entrar. Entonces, para poder estar llevándolos en oración y también a nuestro hermano que está de vacaciones, ¿no? ¿Sí? Y si ya tienen preparada, bueno, pues ya tenemos preparada para la próxima y los que nos faltábamos, pues ya nos da tiempo de prepararlo. ¿Ok? ¿Sí? Pues que Dios los bendiga, hermano. Cuídense mucho y gracias por todo. Gracias, hermano Antonio. Ya le avisé a Ebenezer que va a tener la liga. Muchas gracias. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, Gracias, cuídense, hermano. bendiciones. Igual, bendiciones. Hasta luego. Bye, Dios Sergio. bendiga. Igualmente, bye.